sé que usted oraron, alcancé por ahí a escuchar un poquito de la oración. Gracias, la hermana que nos colaboró con la oración. Quiero que me acompañen a la Biblia y vayamos al libro de Josué. Libro de Muy bien. Josué, el capítulo 1. Libro de Josué, el capítulo 1. En este capítulo es un capítulo que nos cuenta una historia bien interesante, porque Moisés ya ha muerto y ahora tiene una responsabilidad muy grande Josué. Josué tiene que asumir el liderazgo. Y sabe que cuando uno tiene que asumir el liderazgo, tiene temores de que si haré las cosas bien, las personas responderán a mi liderazgo, podré ejecutar planes, el Espíritu de Dios estará conmigo. Siempre esas preguntas salen en la mente. O más, yo le puedo decir que Josué había sido un buen líder, había pasado muchos años sirviéndole a Moisés, pero aún así tenía temores porque nunca había sido el líder principal. Él había sido el segundo, había estado ahí escuchando, viendo, pero liderar a un pueblo que no era fácil, un pueblo rebelde. Yo no sé cómo está tu iglesia, donde te encuentres en cualquier parte del país, del mundo, si tu iglesia es una iglesia un poco complicada o una iglesia más resuelta a obedecer a Dios, si tu iglesia es una iglesia dispuesta a hacer la obra misionera o es una iglesia que se ha acomodado a un mundo moderno. Pero también puede ser que le esté hablando a alguien que está pasando por problemas económicos y no sabe qué hacer con ellos. O quizá le esté hablando a alguien que está pasando por problemas emocionales muy fuertes y no sabe qué hacer con ellos. O quizá le esté hablando a alguien que está pasando por problemas de familiares y no sabe qué hacer con esos problemas dentro del hogar. O que esté pasando por una enfermedad y no sabe qué hacer. Así que Dios llama a Josué ya después que Moisés muere. Y dice el versículo 1, después de la muerte de Moisés, siervo del Eterno, el Señor le dijo a Moisés, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto, prepárate pues ahora tú y todo ese pueblo para pasar el Jordán a la tierra que doy a los israelitas. Así que Dios llama a Josué a una misión que era completar lo que había iniciado Moisés. Moisés fue y sacó el pueblo de Egipto, caminó por el desierto, por lugares muy difíciles durante 40 años y ahora estaban al borde de cruzar a Canaán y Dios necesitaba que Josué estuviera preparado emocionalmente, espiritualmente y físicamente. Para enfrentar retos en la vida tenemos que estar preparados. La pregunta es, ¿estás preparado para lo que estás pasando en tu hogar? ¿Estás preparado para lo que estás pasando en tu iglesia? ¿Estás preparado para lo que estás pasando en tu trabajo? ¿Estás preparado para lo que estás pasando en tus proyectos? ¿En tu salud? ¿Estás preparado? Porque nosotros nos gustan las cosas fáciles, ¿no? Nos gusta enamorarnos, pero no nos gustan los problemas que vienen dentro del matrimonio. Nos gusta tener un buen puesto, pero no los problemas que vienen dentro de ese puesto o un buen trabajo. Nos gusta el, el tener un liderazgo en la iglesia, pero no nos gusta cuando vienen las dificultades, cuando vienen las opiniones, cuando vienen los conflictos dentro de la iglesia. Y Dios está llamando a Josué a liderar dentro de las cosas buenas y las cosas complicadas. Y ahora le dice en el versículo 3, como prometí a Moisés, os he entregado todo lugar que pise la planta de vuestros pies. Yo le estaba diciendo a Josué, mire, la promesa que le hice a Moisés 40 años atrás, lo voy a cumplir contigo. Yo le quiero decir esto a ti, hermano y amigo que está conectado. Las promesas que están en la Biblia son para que tú la vivas. Esa promesa que Dios le hizo a Moisés, esa promesa que Dios le hizo a Abraham, esa promesa que Dios le hizo a David, esa promesa que Dios le hizo a Samuel, esa promesa que Dios le hizo a Daniel, esa promesa que Dios le hizo a los discípulos, es nuestra promesa. Tú tienes que vivir gozándose de que esa promesa es para ti. No importa las circunstancias que estés. Aunque veas el día oscuro y aunque vea que no hay salida porque es un callejón, ahí hay una promesa de Dios para resolver tu problema. Y Dios le está diciendo a él, así como estuve con Moisés, estaré contigo, en las buenas y en las malas. Cuando el pueblo te aplaude y cuando el pueblo no te aplauda. Cuando te digan que te aman y cuando te digan que no te aman. Cuando te digan que eres importante y cuando te digan que no eres nadie. Cuando tengas dinero o cuando no tengas nada. Dios le está diciendo a Josué, estaré contigo y nos está diciendo a nosotros también a esta hora de la noche.
Y quiero ir al versículo 4. ¿Qué es lo que iba a recibir Josué con el pueblo? Vuestro territorio será desde el desierto, dice el versículo 4, y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los hetitas hacia el gran mar, donde sale el sol y se pone el sol. Versículo 5. Nadie, escuche esa frase, a mí me encanta mucho porque nos anima de una manera extraordinaria. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te voy a dejar, ni te voy a desamparar. Es lindo saber que en medio de las crisis que estemos viviendo, Dios estará con nosotros. Posiblemente usted mira, pastor, pero a veces yo no veo a Dios. Yo me siento solo. Yo me siento que no hay nadie que me está tirando la mano. Aún más mis amigos me han dejado, aún más mi esposo ya me dejó, o mi padre ya me dejó, o mis hermanos ya no me llaman. En la iglesia a nadie le interesa. Yo quiero decirte que en medio de esa crisis, aunque tú creas que Dios no te escucha, Dios sí te está escuchando. Dios nos ama. Hay una historia por ahí que dice que un día andaba un chico con su padre en arena, y cuando caminaban se miraban las huellas del padre y también las huellas del chico. Y de repente el chico mira hacia atrás y solo ve unas huellas y dice, pero ¿qué pasó con mi padre? Y el padre le dice, hijo, te llevo en tus brazos. Las huellas que ves son las mías. Así que las huellas de Jesús ya están ahí. Recuerda todo lo que Jesús ha sufrido, todo lo que sufrió en la cruz, lo que aguantó durante 3 años y medio, todo lo que hizo por nosotros. Aún más, dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hace. Dios nos ama tanto que nos ha perdonado y nos lleva en sus brazos. A veces nosotros nos olvidamos que no estamos caminando, es que vamos en los brazos de Dios. El versículo siguiente, valiente. Mire, esta frase, que son 2 palabras, esfuérzase y sé valiente, se repite en el 7. Por favor, vamos al 7. Dice, solo que te esfuerces y seas muy valiente. Y se repite nuevamente en el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. Notemos que estas 2 palabras están 3 veces en 3 versículos continuos. ¿Por qué? Porque Dios quiere resaltar que los que salen adelante en medio de las crisis son los que se esfuerzan y son valientes. Y primero nos da un consejo, mira, esfuérzate y sé valiente. Y el segunda vez le dice, bueno, me gustaría que tú fueras un hombre esforzado y valiente. Y en el tercero te da una orden, mira que te mando. Si tienes miedo o no tienes miedo, si tienes dinero o no tienes dinero, si tienes salud o no tienes salud, si tienes trabajo o no tienes trabajo, si tienes un hogar o no tienes hogar, mira que te mando que seas esforzado y valiente. ¿Qué es esforzado? Mire, o esforzado es esa persona, viene de esfuerzo, ¿no? De permanencia, de ser permanente. Usted ha ido a la playa y cuando llega uno a la playa, al mar, a la orilla del mar, uno mira una roca grande ahí y de repente vienen olas mucho más grandes, 3, 4, 5 veces más grande que la piedra, que la roca. Y entonces la roca, cuando mira venir la ola, se queda quieta, ¡pum!, le pega y el agua pega en la roca y regresa. Y la cubre, pero la roca sigue ahí. Las personas esforzadas mantenemos nuestra doctrina, mantenemos nuestra fe en Dios en medio de las crisis, porque sabemos que nadie nos va a cambiar nuestra manera de pensar, que nadie nos va a llevar a la perdición porque creemos en el Dios verdadero. Tú y yo tenemos que ser esforzados en este mundo de crisis. En España me imagino que hay un montón de crisis diferentes posiblemente a las que vivimos en Colombia. Posiblemente las crisis en Estados Unidos son diferentes a las que vivimos en Panamá, o las crisis que se viven en Venezuela, la crisis que se vive en Ucrania, la crisis que viven los adventistas en Rusia, los cristianos que viven en China. Son crisis diferentes, pero nuestras creencias son inamovibles, no se van a cambiar. Bien dijeron los discípulos en Hechos 5, versículo 29, es merecer obedecer a Dios antes que a los hombres. Y yo quiero decirte esto porque a veces las crisis que pasamos es por nuestra propia mentalidad. A ver, me explico. Posiblemente usted está pasando una crisis de dinero. No tiene trabajo, no tiene para pagar el arriendo, para pagar el carro, para pagar los servicios, para pagar los estudios de tu hijo. Pero tú dices, ya Dios me dejó. ¿Dónde está el problema? Aquí, en la mente, porque Dios no te ha dejado. No, llevo 6 meses y nada que sale un trabajo.
Sí, pero tu fe debe ser permanente. Yo te voy a hablar casos de personas que no tuvieron nada en la Biblia y Dios le bendecía en gran manera. Jacob un día, por engañar a su hermano, salió corriendo y llegó a un lugar y ahí se quedó durmiendo. Tenía de cabecera una piedra y de colchón la tierra. Y Dios se le presentó en un sueño donde había una escalera que los ángeles bajaban y subían. Y el otro día Jacob hizo un pacto con Dios. Dijo, Dios, de todo lo que tú me des, yo voy a apartar el diezmo para ti. Pero cuando llegó a la tierra de sus familiares, ¿qué encontró? A un hombre que era familiar, que le dijo que se casara con la hija menor y le dio la mayor. Pero trabajó 7 años y cuando se casó, descubrió que no era la menor, sino la mayor. Y luego le dice, trabajé otros 7 años y todavía era menor. Y trabajó otros 7 años. Y luego le dice, mira, vamos a negociar. Te voy a dar los corderos que son pintados. Los blancos me quedo yo. Todos los pintados son tuyos. Y cuando descubrió el Labán que Jacob tenía más animales, más ovejas que él, entonces le cambió otra vez el negocio. Ahora las blancas son tuyas y las pintadas son mías. Y se la cambió varias veces. O sea, el ser humano puede cambiar las circunstancias, pero Dios sigue siendo igual. Dios tiene que tener fe que Dios se va a bendecir. Dice la Biblia, no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue. Eso aplica para los problemas emocionales. Eso aplica para los problemas familiares. Eso aplica para los problemas espirituales. Dios no te va a dejar solo, nunca. Y por eso le dice, sé forzado. O sea, no cambies tu creencia por nada de este mundo. Puede llegar alguien predicando, enseñando doctrinas, pero tú no cambias tu creencia porque sabe quién es Dios. La segunda palabra que encontramos ahí es valiente. ¿Qué es una persona valiente? Un ejemplo que encontramos en la Biblia es el día que David tiene que ir a visitar a sus hermanos y llevarle algo de comida. Y cuando llega a ese lugar, descubre que hay un gigante que mide casi 3,50, que tiene una espada de 1,20 de larga. Descubre que ese gigante era muy pesado y que nadie quería ir a pelear con él y llevaba casi 40 días diciendo que mandaran un guerrero, ofendía el nombre de Dios, ofendía al rey Saúl y ofendía al pueblo de Dios. Y ya David mirando eso, conversó, nadie creía que David podía vencer porque era un chiquillo, 16, 17 años, delgado, muy hermoso, de buen parecer, dice la Biblia, andaba con una onda y cuidaba ovejas. Y sus hermanos pensaron, es un loco. Sus amigos pensaron, es un loco. Los soldados pensaron, es un loco. Y Saúl también pensó, es un loco, no se puede hacer nada contra ese gigante. Pero él tenía algo que tiene los valientes, es que van a la guerra, donde los demás no quieren ir. Y van en el nombre del Señor porque son esforzados. Leen la Biblia todos los días, oran todos los días, van a la iglesia, ayudan a la iglesia, predican de Jesús. Así que él era un valiente. Valiente es cuando usted va donde los demás no van. Ahí es valiente. Se paró frente a Goliat y en el nombre del Señor tiró la onda y la piedra salió con el poder del Espíritu Santo, golpeó la cabeza de este gigante y ese problema que había para el pueblo de Israel fue quitado ese día. No es el parecer lo que hace posible, no es la musculatura que tengamos, no es el país donde nacemos, es la relación que tenemos con Dios, lo que vence los problemas y las dificultades y tener paciencia porque todos los problemas tienen un momento especial. O algunos problemas se resuelven en un solo día, otros problemas se demoran meses o hasta años, pero Dios tiene el momento especial para solucionar tus problemas cuando tú eres una persona esforzada y eres valiente. Ahora, quiero contarte algo más. La Biblia dice en el versículo 8 otro secreto más para aquellos que caminamos con el Señor y estamos probados. Dice así, versículo 8, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. O sea, está diciendo, la Biblia no puede apartarse de tu boca. La Biblia tiene que estar en tu mente. Antes, medita en la Biblia de día y de noche para que guardes y cumpla todo lo que está escrito en él. Entonces prosperará y todo te saldrá bien. Lo que está diciendo la palabra del Señor es que la Biblia es el secreto del hombre cristiano, de la mujer cristiana. Tú tienes que leer la Biblia, yo tengo que leer la Biblia. Mire, yo recuerdo hace unos años atrás, el fundador de uno de los distritos que tuve, Arboletes, ahí existe la iglesia principal, se llama Emanuel. Y yo llegaba a la iglesia y él estaba primero, llegaba primero que el pastor y que los diáconos. Y sacaba su Biblia y sacaba su folleto y se sentaba a leer. Pero un día fui a la casa de él a visitarlo, ya un hombre de 80 y pico años,
ya estaba muy viejito, ya estaba casi en sus últimos días para fallecer. Y entonces le digo, hermano, ¿cuál es su texto preferido? Y él me lo dijo. Y entonces le dije, léalo, léalo, porfa, no me lo diga, léalo. Y entonces me miró y me dijo, pastor, usted no sabe que yo no sé leer. Y yo me quedé pensando, pero yo todo el tiempo lo he visto a él que llega a la iglesia, saca su Biblia, la abre su folleto y se pone a leer. Entonces digo, hermano, Se le fue la voz, mira. Pero le hemos escuchado bien, esperemos que ya el regresara. hermano me decía, sí, ya, gracias, gracias. Aquí hubo una interferencia. El hermano me decía lo siguiente, yo nunca he aparentado, pastor. Como nunca aprendí a leer, y yo soy el fundador de esta iglesia, le pido a favor a mi hija, a los hermanos que me lean, y cuando llego a la iglesia, abro la Biblia y comienzo a repasar los versículos que me he aprendido. Y le dije, hermano, ¿cuántos versículos se sabe? Y hermana, me dejó extraordinario, me dejó en las nubes, porque el hermano se sabía el Nuevo Testamento y muchos versículos y cita del Antiguo Testamento. La fe de Jesús se la sabía pregunta con respuestas y versículos tal como estaba ahí y muchos más versículos. Y me dijo una frase, pastor, yo no sé leer, pero mi hija sabe leer y el que lee Biblia sabe Biblia. Y yo me aprendí esa frase, el que lee la Biblia sabe la Biblia. A veces me encuentro con hermanos que están pasando problemas, le digo, hermano, dígame cuál es su texto preferido. Y me dicen uno, ¿cuál es el segundo texto preferido? Dígame 5 más. Y comienzan a dudar. A veces le pregunto a los hermanos, dígame los 10 mandamientos. Y comienzan a dudar, no se lo saben completo. Explíqueme un poquito qué es el santuario, háblenme un poquito, cómo es que funcionaban los tres espacios del santuario. Explíqueme un poquito sobre las 2300 tardes y mañanas. O explíqueme un poquito sobre Daniel capítulo 7. Y algunos no sabemos qué decir porque no estamos leyendo la Biblia. El secreto del creyente que sale adelante es el que lee la Biblia. Por eso el Señor nos dice a nosotros que debemos ser esforzados y valientes y tenemos éxito y no nos vamos a desviar ni a la derecha ni a la izquierda porque estamos centrados en la Biblia. ¿Qué estamos leyendo en la actualidad? ¿Qué estamos viendo en la actualidad? A esa pregunta quiero que te la formules. ¿Estás leyendo la Biblia, mi hermano, mi hermana, mi amigo? ¿Cuánto tiempo estás utilizando para leer la Biblia? Sabe que a veces utilizamos más tiempo para mirar YouTube, para mirar algunas páginas, para mirar redes sociales. ¿Qué estamos utilizando? Un día, David Livingstone, el gran misionero, estaba en África y le mandaron una carta de la siguiente manera. Querido misionero, tenemos varios jóvenes misioneros que quieren ir a visitar África y acompañarnos. Pero donde usted se encuentra, el camino es muy tremendo, muy complicado. Ya el camino ha mejorado y David contestó de la siguiente manera. Si los jóvenes que quieren venir están esperando un mejor camino, que no vengan. Necesito hombres que enfrenten la vida y los problemas tal como son. ¿Sabe? Usted necesita enfrentar los problemas tal como son. Y lo único que necesita es aferrarse a la Biblia, a la oración, creer en la promesa de Dios, asistir a la iglesia y enseñar de Jesús a los demás. Bien dice la palabra, mas busca primeramente el reino de Dios y justicia y las demás cosas llegarán por añadidura. El Señor quiere darte bendiciones en grande. Y te ha dado muchas porque tú sabes eso. Repasa cómo naciste, en qué familia naciste. Mira tu casa, cuántas cosas tiene. Mira a tus hijos, que ese regalo más grande es un regalo infinito, no tiene precio. Ninguno de ustedes vendería a su hijo. Si a mí me preguntan si vendo a alguno de mis hijos, yo diría que nunca. Y aunque me ofrezcan 1.000 millones de euros o de dólares, nunca lo vendería. Porque es la ganancia más grande que tenemos, es el tesoro más grande que tenemos. Pero tenemos otras cosas que usted ha recibido, ¿no? Los años de experiencia, la universidad, tu esposo, son cosas que valen mucho. Así que no creas que eres un fracasado, creas que eres alguien llamado por Dios para seguir creciendo, para seguir mejorando, alguien llamado por Dios para que un día usted pueda conocerle cara a cara. Los valientes y los esforzados leemos la Biblia.
Los valientes y esforzados creemos en las promesas de la Biblia. Los valientes y esforzados oramos todos los días. Los valientes y los esforzados enseñamos de Jesús al vecino, al amigo, al conocido, a las personas que están cerca. Y los valientes y esforzados vamos a la iglesia a liderar en el nombre del Señor. Vamos a orar. Amén. Padre, tú conoces a cada hermano y a cada amigo que está conectado a esa hora de la noche para España y para otros países en diferente horario. Cada uno de ellos tienen crisis y dificultades como las que yo he tenido y estoy viviendo, pero confiamos en ti. Confiamos que como Josué, somos capaces de liderar nuestra propia vida en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre tuyo, Señor, somos capaces de liderar nuestra empresa o el lugar donde trabajamos, liderar nuestros amigos, nuestra familia, liderar la iglesia, Señor. Ayúdanos a liderar la iglesia no como nosotros creemos, sino como tu palabra lo dice. Pero, Señor, como hombres esforzados y valientes, a esta hora te queremos decir que nos comprometemos a orar por lo menos 1 hora al día y a estudiar la Biblia por lo menos 1 hora al día. Señor, nos comprometemos en enseñarle a alguien la palabra del Señor. Dígale, Señor, antes que el año 2022 termine, yo le voy a enseñar la Biblia a alguien. Porque tú, en tu palabra, dices que somos discípulos y debemos cumplir la misión. Así dile, Señor, yo me comprometo a enseñarle la Biblia a alguien. Señor, yo quiero verte pronto venir y confío en tus promesas. Aunque mi corazón tengan dificultades, aunque mi corazón sienta un poco de aflicción, confío en tus promesas, que tú me darás la bendición. Así como un día le hice bendición a Job. Job un día se encontraba sin salud, sin bienes, sin esposa, porque la esposa le dijo, maldiga que Dios muera, sin los hijos, porque los hijos se habían muerto. Pero una promesa linda, la cual decía, Job 8:7, aunque tu principio sea pequeño, tu segundo estadio será muy grande. Y en el libro de Job 42, el versículo 12, esa promesa se cumple. Porque un día, Señor, Job volvió a recuperar su salud, a su esposa, le dio otros días y no más. Le dice el doble de bienes, porque el segundo estadio era muy grande. Sabemos, Señor, que en medio de la crisis que estamos viviendo ahora, el futuro será grande en ti, Señor. Sobre todo el futuro de la salvación. Bendiga a los hermanos presentes. Bendiga a los amigos presentes. En tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Gracias, hermana Donna, Amén. y a todos los hermanos y amigos. Amén y amén. Muchas gracias, pastor. De verdad, nos alegra haberlo tenido, nos ha traído mucha paz, nos ha conectado con el trono de la gracia y eso a nosotros nos encanta. Muchísimas gracias, pastor, por su participación. Y bueno, no le decimos adiós sino hasta luego, porque queremos volverlo a invitar. Muchas gracias. A usted, hermana, muchísimas gracias. Y a los hermanos. Dios le bendiga, pastor. Bueno,